Hola a todos y a todas, estamos en una nueva cápsula de aprendizaje y hoy día revisaremos la Revolución Francesa. Primero que nada diremos que la Revolución Francesa fue una de las causas externas de la independencia de las colonias americanas. ¿Pero qué fue la Revolución Francesa? La Revolución Francesa fue, como bien lo dice la palabra, una revolución ocurrida en 1789 en Francia que puso fin a la monarquía absoluta. ¿Pero por qué ocurrió esta? Primero que nada, existía una crisis económica en Francia y existía una escasez de bienes de primera necesidad, o sea, alimentos. El pueblo pasaba hambre. ¿Por qué? Porque existía un gasto excesivo en asuntos militares de parte del Estado francés y además esto se sumó a unas malas cosechas. Debido a esto, el Estado francés se declara en bancarrota. También existía una desigualdad social dentro de Francia, dentro de la cual existían tres estados. El primer estado era la Iglesia, compuesta por el clero, el cual no pagaba impuestos y además recibía el pago del diezmo, que es decir, el 10% de las cosechas. También estaba el segundo estado, compuesto por la nobleza, quienes tampoco pagaban impuestos y a quienes estaban obligados los campesinos a venderles sus cosechas. El tercer estado, que era el grupo menos privilegiado y del mayor parte de la población, era un grupo amplio. En él estaba la burguesía, campesinos, artesanos y pequeños propietarios, quienes estaban descontentos por los privilegios del primer y el segundo estado. Además, ellos eran los únicos que pagaban impuestos, por lo cual mantenían al Estado y llevaban a cuestas al clero y a la nobleza. Como dije, el Estado francés se declara en bancarrota ante esta situación económica y convoca a los Estados Generales, que esta era una asamblea. En esta asamblea participa el primer Estado, el segundo Estado y el tercer Estado. En esta asamblea no hay acuerdo, por lo cual el tercer Estado es expulsado y forma una asamblea nacional encargada de redactar una constitución para Francia, teniendo muy claro y mediante la influencia del pensamiento ilustrado que Francia necesitaba una constitución. Es decir, había que acabar con el poder absoluto del rey, con los privilegios de clase y además había que esto normarlo mediante leyes, es decir, mediante el uso de una constitución. La revolución estalla y debido a los múltiples conflictos entre el rey y el pueblo toma la Bastilla. La toma de la Bastilla es un elemento simbólico de la revolución, ya que la cárcel de la Bastilla era todo lo que representaba el antiguo régimen. Desde aquí en adelante, la revolución fue imparable. Después, más adelante, luego de que se redacta esta constitución, y debido a todo el conflicto social que ocurre en Francia, el rey se ve obligado a aceptar esta constitución y Francia se convierte en una monarquía constitucional, ya que la constitución seguía contemplando el poder del rey, pero esta vez tenía poderes limitados por la constitución, es decir, por las leyes, y también se suprimían varios privilegios. El rey en primer momento acepta esta constitución, pero él después va a intentar escapar de Francia para formar un ejército y retomar el poder de la monarquía absoluta. Sin embargo, es sorprendido en la frontera prácticamente de Francia, donde es capturado y apresado con su esposa María Antonieta. Son apresados y en Francia se declara que es una república, ya no una monarquía, quitándole todo el poder al rey. El rey es apresado, enjuiciado y es decapitado en la plaza pública como un acto simbólico. Si se mata al rey, se mata a la monarquía. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este fenómeno y de esta revolución? Fueron muchos. Primero que nada se proclamó la igualdad en Francia, suprimiendo todos los privilegios de clase y de cuna. También se aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que va a ser el primer antecedente para la Declaración de los Derechos Humanos. Sin embargo, hay que recordar que esta solamente contemplaba a los hombres ricos de Francia. Sin embargo, igual es un avance en el sentido de igualdad. También la Revolución Francesa difundió las ideas del nacionalismo y la democracia en todo el mundo. Pronto, la consigna de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, fue el lema de los pueblos oprimidos del mundo y se desataron una serie de revoluciones en Europa entre el 1830 y el 1848. También la Revolución Francesa va a ser una inspiración para la independencia de las colonias americanas. Hay que recordar que todo esto también se marca en la influencia de los pensamientos de la Ilustración y que esto también fue inspirado por la independencia de las colonias norteamericanas. Espero que les haya quedado muy claro la importancia de la Revolución Francesa y también cómo se conecta con la Ilustración y la independencia de Estados Unidos. Nos vemos en una nueva cápsula de aprendizaje.